Hola chicos, buenos días, espero que estén muy bien. Hoy en epidemiología ocupacional vamos a hablar de un tema que hace referencia a todo lo que tiene que ver con perfil sociodemográfico. ¿Qué es el perfil sociodemográfico? El perfil sociodemográfico es como una descripción de todas las características de una población trabajadora. Estas características son de suma importancia porque nos brindan un balance de cómo está en términos generales nuestra población trabajadora. Este perfil sociodemográfico se convierte en una herramienta esencial para la construcción e implementación de programas, actividades o procedimientos de promoción y prevención. ¿Cómo así es una herramienta principal para la promoción y la prevención? Resulta que cuando nosotros conocemos nuestra población trabajadora, nosotros tenemos claro cuáles son las actividades más preponderantes o más exclusivas para hacer actividades de promoción y prevención. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros queremos hacer actividades de estilos de vida saludable o promoción de la salud, como lo es el cáncer de próstata, es importante conocer, por ejemplo, cuál es la población que tiene más de 45 años, ¿sí? Y sobre todo a qué peligro se exponen estos trabajadores. Por ejemplo, las personas que se exponen a las vibraciones, sobre todo en sus miembros inferiores, o sea, de la cintura para abajo, reciben vibraciones en su parte reproductiva. Y si son más de 45 años, yo sé que para los exámenes de promoción y prevención en salud es indispensable realizar el examen de antígeno prostático para garantizar que esa persona no esté teniendo un peligro que está aumentando la probabilidad de desencadenar el cáncer de próstata. Entonces, ¿cuáles son las características principales o cuáles son los datos más importantes que se tienen en cuenta en un perfil sociodemográfico? Allí tenemos lo que es edad, sexo, escolaridad, grupo familiar, entre otras características. ¿Ya? ¿Para qué tenemos en cuenta esto? Como les decía, para orientar las actividades, específicamente en la prevención o promoción de los peligros, o sea, la exposición que tenga un trabajador, la morbilidad, que es la capacidad que tenga el trabajador de desarrollar una enfermedad, y lo que es la mortalidad, o sea, la probabilidad que tenga el trabajador de fallecer. Por ejemplo, qué tan importante es conocer que un trabajador tenga antecedentes de alteraciones cardíacas o antecedentes de alteración de la presión arterial o antecedentes cancerígenos. ¿Por qué? Porque así yo podría controlar la exposición que tiene un trabajador. Si una persona que viene con antecedentes de que sus familiares ha desencadenado un tipo de cáncer o algo parecido, yo podría minimizar la exposición a esos peligros que tienen que ver con las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Recuerden que las radiaciones tienen la capacidad de potencializar estos trastornos teratogénicos, mutagénicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los perfiles sociodemográficos se diseñan de la siguiente manera. Ellos tienen un diseño específico. Ese diseño compete o se relaciona con tres variables importantes. Esas variables son lo que deseamos obtener, me refiero a la información, o sea, el conocimiento que nosotros querramos tener de esa población, lo que es las personas o los trabajadores, a quién va dirigido, ¿sí? A quiénes se lo vamos a aplicar, y por último las variables que vamos a identificar. ¿Cómo así las variables que vamos a identificar? Un ejemplo, lo que es edad, sexo, a eso se refiere con variables. Ese perfil sociodemográfico tiene una particularidad, ¿sí? Y es que nos permite incluir todo aquello que nosotros querramos saber, no solo de las condiciones de trabajo, sino también de las condiciones de salud de los trabajadores. Por ejemplo, condiciones de trabajo.
si es una persona que trabaja un turno completo, que hace sobretiempos, si es una persona que hace turnos nocturnos, todo eso uno lo va conociendo en la parte laboral. Pero en la parte de salud, nosotros que podemos conocer las últimas patologías que haya tenido en los últimos meses, ¿ya? A eso se refiere con la variable. Entonces, ese estudio sociodemográfico nos ayuda muchísimo al tema de la promoción y la prevención. ¿Ya? Ese es el perfil sociodemográfico, voy a borrar aquí, se ve influenciado siempre. ¿Por qué? Primero, por la actividad económica de la empresa. Se ve influenciado por la actividad económica de la empresa, lo que es la estructura demográfica. ¿Qué es la estructura demográfica? Si son hombres, mujeres, niños, bueno, que en la población trabajadora no deben haber niños, ¿ya? Pero si son jóvenes, adulto mayor, todas esas características, lo que es el tamaño de esa población, y cómo está distribuida a nivel espacial. ¿Cómo así que está distribuida a nivel espacial? ¿Dónde viven? ¿Dónde se ubican? No es lo mismo un trabajador que tenga que coger 2 buses para llegar al trabajo a uno que viva a 2 minutos del trabajo, ¿sí? Es completamente diferente. Entonces, por eso es importante conocer ese tipo de características en la población trabajadora para orientar la parte de las actividades de promoción y prevención. Otro elemento que tenemos en cuenta es el proceso de envejecimiento, por eso la edad. Miren que, por ejemplo, el COVID, epidemiológicamente hablando, que se determinó que es una patología que afecta mayormente a población adulta, ¿sí? De ahí, a nivel laboral, también habrán patologías que afectan a la población más joven, otras que afectarán a la población más adulta, todo eso lo vamos a conocer. Por eso es importante el tema del envejecimiento, lo que es la estructura de los hogares, cómo está constituida esa familia, si es una persona que vive solitaria, si es una persona que vive en un grupo familiar, si es un trabajador que tiene dependencia de alguien, depende de alguien, o de él dependen otro montón de personas. Todo eso hay que conocerlo. El estrato social, ¿sí? El estrato social, ¿qué nivel está? Hay algo que se llama las necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué es una necesidad básica insatisfecha? Lo que el trabajador no ha podido obtener, ¿ya? No ha podido obtener en su núcleo familiar. Por ejemplo, un seguro de salud, por ejemplo, los trabajadores que son independientes, ¿ya? No accede fácilmente a la educación. Esas son necesidades básicas insatisfechas que la persona no ha podido sostener. Otra cosa, la dinámica del hogar. ¿Cómo es la dinámica del hogar? Si es una persona que es la cabeza de la casa, que es una persona que de pronto tiene conflictos con su familia, es una persona aislada, o es una persona elocuente, dicharachera, es el motor de su casa. Todo ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. Y el tema de la movilidad, ya se los había mencionado con anterioridad, la movilidad. ¿Por qué la movilidad? El tema de cómo llegamos al trabajo, cómo un trabajador logra llegar a cumplir ese horario laboral, ¿ya? Eso sí es indispensable. Ok, entonces, ¿cómo se construye un perfil sociodemográfico? El perfil sociodemográfico
nosotros lo construimos, ya lo voy a borrar acá. Ese perfil sociodemográfico lo vamos a construir a través de una encuesta. Una encuesta que se le aplica ¿a quién? A los trabajadores. Una encuesta que se le va a aplicar ¿a quiénes? A los trabajadores. Obviamente por la situación en la que estamos ustedes no van a salir a aplicar una encuesta, pero si viven más de 3 en su casa, podemos diseñar la encuesta de tal manera a que se la puedan aplicar a sus familiares. Entonces, en la plataforma yo les voy a dejar este video. Allí me podrán hacer todas las preguntas necesarias sobre esto y además de eso me podrán, les voy a dejar adjunto una encuesta para hacer un perfil sociodemográfico. Lo único que ustedes tendrían que hacer es tabular la información de la encuesta que hicieron. O también les puedo enseñar a hacerlo por Google Forms para que se las manden entre ustedes o yo se las diseño por Google Forms y la pueden elaborar. Yo les voy a mandar un video tutorial de cómo pueden hacer encuestas en Google Forms y se las pasan entre ustedes mismos y para que diligencien la encuesta de perfil sociodemográfico. Entonces ya en la plataforma sí miramos cómo vamos a recoger la evidencia de esta actividad y cualquier pregunta que me puedan hacer sobre perfil sociodemográfico la responderé a través del chat o a través del grupo de WhatsApp. Algo muy importante que quiero que tengan en cuenta es que un compañerito ahorita en el chat me preguntó que cuál era la importancia que tenía conocer el perfil sociodemográfico de nuestro ejercicio como saludista y resulta que nosotros tenemos que tener conocimiento de nuestra población, la característica, o sea, debemos conocerla y la forma de conocerla es a través del perfil sociodemográfico. Eso es un quehacer del profesional en seguridad y salud en el trabajo. Y además de eso, es una exigencia de la resolución 0312. Listo, en uno de los estándares es obligatorio que toda empresa tenga un perfil sociodemográfico. Listo, entonces eso sí nos toca pues realizar. Espero que les haya agradado este pequeño video, que tengan un excelente día y recomendaciones: no salgan de sus casas, lávense muy bien las manos.